En el siguiente problema nos piden determinar la solución general de la ecuación diferencial respectiva por el método de factor integrante, 4 por la derivada de y con respecto de x más 16y igual a 4. Para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden por el método de factor integrante, debe tener estrictamente la siguiente estructura: la derivada de y con respecto de x más una función p de x por el término dependiente y igual a una función g de x, por lo cual cualquier ecuación diferencial que quiera resolverse por el método de factor integrante debe de estar ordenada de tal manera que del lado izquierdo debe encontrarse la derivada y la función p de x acompañada del término dependiente, y del lado derecho la función g de x. Entonces, comparando nuestra ecuación diferencial y guiándonos por esta estructura, podemos notar que debemos dividir toda nuestra ecuación entre 4, teniendo entonces que nuestra ecuación diferencial quedaría descrita como la derivada de y con respecto de x más 4y igual a 1. Una vez ya ordenada nuestra ecuación diferencial conforme a la estructura, podemos ver que la función p de x es igual a 4 y la función g de x es igual a 1. Una vez ya identificados cada uno de los elementos de nuestra ecuación diferencial, procedemos a multiplicar toda nuestra ecuación por el factor integrante mu de x, quedando de la siguiente forma: como mu de x por la derivada de y con respecto de x más el factor integrante mu de x por 4y igual a 1 por mu de x. Simplificando nuestra ecuación quedaría de la siguiente forma. Ahora, primero necesitamos obtener el valor del factor integrante, que lo vamos a obtener de la siguiente ecuación: la derivada de mu de x con respecto de x igual al factor integrante mu de x por la función p de x, por lo cual debemos proceder a encontrar el factor integrante resolviendo esta ecuación, y recordando que la función p de x es igual a 4, procedemos a sustituir este término en nuestra ecuación para determinar el valor de mu de x, teniendo que la derivada de mu de x con respecto de x es igual a mu de x por 4. Para resolver esta ecuación diferencial y encontrar el valor del factor integrante mu de x, debemos resolver esta ecuación por el método de separación de variables, recordando que el método de separación de variables consiste en colocar todos los términos que dependan de mu de x del lado izquierdo de la ecuación con su respectivo diferencial mu de x, igual a todos los términos que dependan de x del lado derecho de la ecuación con su respectivo diferencial de x, o viceversa. En ambos métodos podemos notar que ambos diferenciales deben de estar multiplicando y que un diferencial debe de estar del lado izquierdo y el otro diferencial debe de estar del lado derecho. Basándonos en esta estructura, en este caso en nuestra ecuación, el diferencial de x que se encuentra dividiendo del lado izquierdo de la ecuación, vamos a colocarlo del lado derecho multiplicando, y el factor mu de x que está multiplicando a 4, vamos a colocarlo con su respectivo diferencial del lado izquierdo dividiendo de la siguiente forma. Una vez ya escrito cada diferencial correctamente y cada elemento con su respectivo diferencial, procedemos a integrar ambos lados de nuestra ecuación quedando de la siguiente forma. También el término 4 es un término constante que puede salir de nuestra integral de la siguiente forma. Para resolver la primera integral, debemos hacer uso de la siguiente propiedad de las integrales, que nos dice que la integral de dz sobre z es igual al logaritmo natural del valor absoluto de z más una constante de integración. Basándonos en esta propiedad para resolver la primera integral y recordando que la segunda integral es una integral inmediata que puede resolverse fácilmente, tendríamos que el resultado de resolver estas integrales es el logaritmo natural del valor absoluto de mu de x más una constante de integración c1 igual a 4x más una constante de integración c2. Y el término más c1 que se encuentra sumando del lado izquierdo, vamos a pasarlo del lado derecho restando de la siguiente forma, y definiendo un nuevo término como c3 igual a c2 menos c1, nuestra ecuación quedaría descrita como el logaritmo natural
del valor absoluto de mu de x igual a 4x más c3. En este caso solamente nos interesa el factor integrante mu de x y no el logaritmo natural del valor absoluto de mu de x. Así que despejando el factor integrante mu de x, aplicando el número de Euler en ambos lados de nuestra ecuación, tendríamos que e elevado al logaritmo natural del valor absoluto de mu de x es igual a e a la 4x más c3. Y aplicando una propiedad de los exponentes en la cual nos dice que una suma de exponentes de la misma base puede expresarse como un producto. Aplicando esta propiedad en el término e a la 4x más c3 y recordando que e, o sea el número de Euler, y el logaritmo natural son operadores inversos, por lo tanto se eliminan quedando nuestra ecuación de la siguiente forma, como mu de x igual a e a la 4x por e a la c3. Algo muy importante es que la función mu de x es un factor de integración para la ecuación que vamos a resolver. Dado que no se requiere el factor de integración más general, se elegirá que c3, la constante de integración, sea igual a 1 o 0 según sea el caso, o simplemente omitimos el término c3. Por lo tanto, el factor de integración mu de x quedaría como mu de x igual a e a la 4x. Una vez ya teniendo el valor del factor integrante mu de x, procedemos a sustituirlo en nuestra ecuación diferencial, recordando que es de la siguiente forma. Sustituyendo mu de x, quedaría nuestra ecuación como e a la 4x por la derivada de y con respecto de x, más 4 por e a la 4x por y igual a e a la 4x. En este caso podemos notar que el lado izquierdo de nuestra ecuación es la derivada del producto del factor integrante por el término dependiente y. Podemos verificar que esto es cierto si derivamos este producto y recordando que y es una función de x y teniendo en cuenta la regla de la cadena, tenemos que la derivada de e a la 4x por y con respecto de x quedaría como el primer término por la derivada del segundo, más la derivada del primer término por el segundo término sin derivar. Por lo cual podemos ver que es correcta esta afirmación en la cual la derivada del producto del factor integrante por el término dependiente y es lo mismo que el lado izquierdo de nuestra ecuación. Por lo tanto, podemos decir que esta nueva ecuación o esta nueva expresión es lo mismo que nuestra ecuación anterior. Por lo tanto, procediendo a resolver esta nueva ecuación diferencial, que es más sencilla, en este caso, el diferencial de x que se encuentra dividiendo del lado izquierdo de la ecuación, vamos a colocarlo del lado derecho multiplicando de la siguiente forma y procediendo a integrar ambos lados de nuestra ecuación y resolviendo la primera integral, tenemos que e elevado a la 4x por y es igual a la integral de e a la 4x por dx. Para resolver esta última integral, debemos hacer uso de la siguiente propiedad de las integrales, que nos dice que la integral de e a la z por dz es igual a e a la z más una constante de integración. En este caso, podemos notar que en esta propiedad solamente está descrita en términos de z y no está acompañada de ningún otro término. Por lo tanto, para usar esta propiedad en esta integral que debemos resolver, debemos hacer uso de un cambio de variable, que quedaría definido como z igual a 4x. Si vamos a hacer un cambio de variable, también debemos hacer un cambio de diferencial. Por lo tanto, procedemos a derivar z con respecto de x, que sería igual a 4. Procedemos ahora a despejar de x teniendo que dx es igual a dz sobre 4. Una vez ya definido cada término correctamente, procedemos a sustituirlo en nuestra ecuación quedando como e a la 4x por y igual a la integral de e a la z por dz sobre 4. En este caso, un cuarto es un término constante que puede salir de nuestra integral de la siguiente forma. Y ahora sí podemos aplicar la propiedad de las integrales que hemos definido para resolver esta integral, quedando el resultado como e a la 4x por y igual a un cuarto por e a la z más c.
Y recordando que z es igual a 4x, procedemos a sustituir este término en nuestra ecuación, quedando de la siguiente forma. Por último, ya para concluir, vamos a dejar nuestro resultado en función de x. En este caso, el término e a la 4x, que se encuentra multiplicando del lado izquierdo de la ecuación, vamos a pasarlo del lado derecho dividiendo de la siguiente forma. Simplificando, quedaría nuestra expresión como y igual a 1/4 más c sobre e a la 4x, y aplicando una propiedad de los exponentes, la cual nos dice que un término con un exponente que se encuentra en el denominador puede escribirse en el numerador colocando un signo menos en el exponente. Aplicando esta propiedad en el término e a la 4x, nuestra ecuación quedaría como y igual a 1/4 más c por e a la menos 4x. Por lo tanto, el resultado de resolver nuestra ecuación diferencial, 4 por la derivada de y con respecto de x más 16y igual a 4, es y igual a c por e a la menos 4x más 1/4.